Ciencias. Subsector física, veremos los métodos de electrización. La naturaleza está compuesta por átomos. En el núcleo están los neutrones, que son partículas sin carga, y los protones, que son partículas positivas. Están en el núcleo de la figura en azul y rojo. Orbitando alrededor, en verde, vemos los electrones, que son partículas de carga negativa. En ciertos átomos, algunos de esos electrones pueden moverse libremente de un átomo a otro. La electricidad se refiere justamente al movimiento de estos electrones. Todos los cuerpos tienen cargas eléctricas. Diremos que un cuerpo está neutro si tiene igual cantidad de cargas positivas que negativas. Ojo que un cuerpo neutro no significa que no tenga cargas eléctricas. Tiene cargas eléctricas, pero tiene igual cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, igual cantidad de electrones que de protones. Diremos que un cuerpo está cargado positivamente si tiene mayor cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, más protones que electrones. Diremos que un cuerpo está cargado negativamente si tiene mayor cantidad de cargas negativas que positivas, es decir, más electrones que protones. Las cargas eléctricas que se mueven son las negativas, es decir, los electrones. Nunca un protón se mueve. Eso ya es un problema de energía nuclear, pero cuando hablemos de electricidad y cargas eléctricas, los que se mueven son los electrones. Un cuerpo neutro se carga negativamente ganando electrones, es decir, obteniéndolos desde otro cuerpo que los pierde. Un cuerpo neutro se carga positivamente perdiendo electrones, es decir, cediéndolos a otro cuerpo que los gana. Existen tres métodos para cargar eléctricamente un cuerpo. El primero es el método conocido como contacto. Este consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos uno de ellos debe estar cargado eléctricamente, porque si están neutros no nos sirve. ¿Para qué? Los ponemos en contacto para producir intercambio de electrones. Veamos el ejemplo. Tenemos un cuerpo neutro, una esfera, que no significa que no tenga cargas eléctricas, sino que lo vamos a dibujar así como neutro porque tiene igual cantidad de cargas que positivas. Y tenemos un cuerpo cargado negativamente, es decir, que le sobran electrones. Los vamos a juntar para ponerlos en contacto. ¿Qué pasa con los electrones? Pasa que los electrones se buscan distribuir uniformemente y por lo tanto se empiezan a mover hacia el cuerpo que originalmente está neutro. Y una vez que separamos estos cuerpos, entonces esas cargas negativas sobrantes se distribuyeron entre ambos cuerpos. Entonces pusimos un cuerpo neutro en contacto con un cuerpo negativo y se cargó negativamente. El segundo método es el de inducción. ¿En qué consiste? En acercar sin tocar un cuerpo cargado eléctricamente a un cuerpo neutro. ¿Para qué? Para producir polarización. Por ejemplo, tenemos un cuerpo neutro, vamos a dibujarlo de tal manera que sus cargas positivas son la misma cantidad que sus cargas negativas, recuerden eso. Y le vamos a acercar un cuerpo negativo. Como las cargas eléctricas iguales se repelen, es decir, los electrones de esta carga negativa van a repeler a los electrones de ese cuerpo neutro, lo que va a pasar es lo siguiente, que los electrones van a tratar de alejarse lo más posible de ese cuerpo negativo y se produce una polarización en el cuerpo. Ese cuerpo está polarizado. No es que las cargas positivas se hayan movido hacia el cuerpo. Recuerde que solo los electrones se movieron y ellos se quisieron alejar. Entonces, si en este momento nosotros conectamos un cable a tierra, ¿qué es la tierra? La tierra es una fuente indefinida de electrones. Es decir, puede entregar y recibir electrones libremente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esos electrones que están en el cuerpo polarizado, que se quieren alejar del cuerpo negativo, que está cerca sin tocarlo, se van a escapar por el cable a tierra. Una vez que escapen esos electrones, lo que pasa es que el cuerpo queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Y el último método de electrización es el frotamiento, que consiste, como su nombre lo dice, en frotar dos cuerpos eléctricamente neutros. Tienen que estar neutros ambos. ¿Para qué? Para producir intercambio electrónico. Entonces suponemos que tenemos esos cuerpos neutros, los vamos a juntar y los vamos a frotar, los vamos a mover uno frotándolo con el otro. ¿Para qué? Para producir intercambio de electrones, es decir, los electrones van a pasar de un cuerpo a otro, no sabemos cuál, pero sí va a haber un cuerpo que entregue electrones y el otro que los reciba. Entonces, una vez que los separemos, va a pasar que el cuerpo que ganó electrones queda cargado negativamente y el cuerpo que perdió electrones queda cargado positivamente. Un ejemplo de esto es cuando frotamos un globo en el pelo. ¿Lo han intentado? Lo que se produce es intercambio de electrones. El pelo empieza a perder electrones que se quieren acercar hacia el globo. Y por eso nosotros cuando lo alejamos, el pelo como que queda pegado en el globo. Es lo mismo que pasa cuando frotamos en la manga de un chaleco una regla o una peineta y le acercamos unos papelitos.
al frotar el plástico con la lana, el plástico se carga eléctricamente y por eso es capaz después de atraer esos papeles.